hace mucho tiempo que no vemos, y también algunas caras son del principio de todo, así que es un regalo del Señor y ya van a ver por qué. Hoy tenemos la tercera característica de una iglesia irresistible que le agrada a Dios y a quien el Señor quiere bendecir. Y es justamente esta, que vive primero con su corazón. Y les voy a ser muy sincera. El Señor ya venía trabajando conmigo sobre este tema. Así que, bueno, Vero me dijo, te va a tocar este. Bueno, después cuando lo leí dije, bueno, Señor, veo que querés seguir trabajando este tema. Y creo que Él lo quiere trabajar con todos nosotros, porque siempre en nuestras vidas hay más lugar para Jesús. Podemos lograr más intimidad con Él. Y justamente vivir con el corazón, en el libro que estamos tratando de seguir, dice ¿dónde está el corazón? Y yo digo, si yo digo ¿dónde está el corazón? Vamos a tener el mismo diálogo que tuvimos cuando Vero dio su charla, que fue tan buena. Así que todas las que no pudieron estar, acuérdense, vengan a las charlas que están súper. Y justamente estábamos diciendo dónde estaba el corazón. Unos decían que acá, pero el corazón es un músculo, es un órgano, y no, que está en la cabeza. Bueno, la Biblia habla del corazón, pero cuando la Biblia del corazón no habla de este corazón así de carne, sino que habla de esa parte íntima de nuestro ser, donde Dios tiene acceso, pero las demás personas no. Él sí puede ver nuestro interior, Él puede escudriñar nuestros pensamientos, de manera que no vamos a hablar si tienen que ir al cardiólogo o no para justamente poder vivir con el corazón. Todos vivimos con el corazón mientras nos late, porque después ya no vivimos más. De manera que no es ese corazón. Así que vamos a dejar la cardiología, pero sí vamos a tomar el amor. El amor tiene que ver con el corazón, por eso los novios ponen unos corazoncitos y le ponen una flechita y le ponen los nombres. Bueno, es porque hemos tomado de ahí justamente este lenguaje. En la palabra de Dios nos habla de un lugar profundo de nuestras vidas y que es totalmente opuesto a las apariencias. O sea, yo puedo aparentar, pero esa apariencia no tiene profundidad, esa apariencia no tiene contacto con Dios, esa apariencia es vacía, es artificial. En cambio, lo natural es el corazón en el que Dios puede intervenir. Así que tiene que ver con la pasión, tiene que ver con el entusiasmo, tiene que ver con el gozo, con el deseo de permitir que el Señor nos desafíe a caminos diferentes, a cosas distintas, a que el Señor pueda tocar nuestros corazones, pueda mover nuestras agendas, nos pueda encomendar algo que ni siquiera nos imaginábamos. Tiene que ver con eso. Y muchas veces las personas dicen, yo lo hago con el corazón, por eso me salió así, lo hice de corazón, pero bueno, eso no es hacerlo con el corazón, porque si lo hacemos con el corazón vamos a poner lo mejor de nosotros, lo mejor. O sea, no es una excusa para que algo no nos salga bien, sino que es algo que nos va a salir bien y a lo que le vamos a agregar excelencia. Es decir, no necesariamente tenemos que tratar de competir para ser los mejores,
pero sí de adorar a Dios con lo mejor que tenemos, tanto de nuestras habilidades como de nuestros dones. Así que bueno, creo que se están quizás dando cuenta un poquito de cuál es el significado del corazón al que nos vamos a referir hoy. Y quiero decirles, aunque la mayoría lo saben, que no siempre estuvimos aquí. Tuvimos un comienzo muy humilde y que encima yo tampoco estaba, ¿sí? Así que bueno, miren, sí, ni siquiera sillas teníamos. Y ahí tenemos, ese es el saloncito. Tenía allá atrás una piletita, ¿ven la piletita? Acá, a este ladito, había un pañito, ahí. Yo sé que hay unos cuantos que se están emocionando en este momento. Las sillas eran prestadas, nos prestaron las sillas. Y creo que con mucha furia tenía, no sé si 8 metros por 4,5, por 5, bueno, no sé, era así más o menos. Sí, 7 por 4. Ah, le agregué 1 metro. Bueno, el metro del baño. Pero bueno, seguimos. Ahí vamos a ver algunos conocidos. Fíjense, a ver si se encuentran. Ariel. Mirá, ese que está ahí. Ariel está de espaldas. ¿Ese es Charlie? Sí. Charlie también está de espaldas. Ah, también está Junior. Y ahí, al lado de Alberto, en la última silla, buenísimo. Es un alumno de fines ahora. Pero en ese tiempo, él venía. Y después creo que el que está más acá es Sergio, si no me equivoco. Ah, Sergio. Así que bueno, Adrián por aquel lado. Bueno, qué lindo. Fíjense qué comienzos tan humildes. Y sin embargo, cuánto entusiasmo. Cuando yo llegué, porque acá yo ya estaba, porque está la foto de mi marido ahí. Pero bueno, fíjense que... y también tenemos a Daniel. ¿Se encontró Daniel? Y ahí vemos a este chico también que está en fines y Alberto que está re feliz. Fíjense qué cara de felicidad, el gozo de estar en la casa de Dios. Tenemos ahora, el pastor está de frente. Seguimos. Bueno, la conocen. Ahí está Vero, esa era la puerta y esta era la vidriera. Y acá en la vidriera pegábamos los anuncios y pegábamos cosas que tenían que ver con las estaciones o con los meses que vivíamos. Seguimos. Bueno, acá llegan las mujeres. Ahí está Vivi. Creo que, si no me equivoco, Cari puede ser de este lado. Está Georgie. Ahí está Cas, que está de este ladito. Bueno, qué lindo, qué lindo. ¿Seguimos? Bueno, acá. Genial. No se apuren, vuelvan de vuelta. No lo pudimos ver. Está Ceci. Vale. Graciela. Y bueno, y todos los que habíamos mencionado, esa que levanta la mano así, esa soy yo. Así. Por las dudas. Seguimos. Junior con su hermano. Cristian, ¿qué estaban haciendo acá? No, están en el frente en una celebración. ¿Qué era? ¿No era cuando los estaban despidiendo? Algo le está leyendo, algo le está leyendo.
Por eso le está leyendo algo del celular, pero bueno, no sé. Quizás Junior se acuerde, pero bueno, por las dudas. Fue cuando yo estaba por viajar a Paraguay y justo Cris me estaba leyendo un versículo para cada uno. Bueno, ¿qué les parece si aplaudimos al Señor por todo esto? Y creo que hay una más, si no me equivoco. Ah, esto ya es otra cosa. ¿Vero, querés contar? El grupo que teníamos el diplomado de pastoral familiar, que no solamente había alumnos entre nosotros, sino que habíamos invitado a las iglesias de la zona, y bueno, todos esos eran alumnos que una vez por semana nos juntábamos a estudiar el diplomado de pastoral familiar. Bellísimo. Y creo que queda una más, si no me equivoco. El trabajo con los niños. Sí, a Georgie. Está Georgie y... Cae en el piso. Bueno, hay unos cuantos. Y Vero, como siempre, con los niños. Qué lindo. Bueno, es para darle gracias a Dios. Qué emoción para los que pudieron estar en ese momento, para los que pudieron empezar, de algo tan chiquitito. Y si a alguno les pregunto, ¿quiénes estuvieron a partir de Donovan 101? Bien, qué lindo, qué lindo. Y después tenemos la Carra enfrente. Bueno, ahí van siendo más. Y ahora, por la gracia de Dios, estamos aquí. En este lugar cruzamos el Jordán, ¿se acuerdan? Como para mí fue impactante, cruzamos la avenida, cada uno trayendo nuestra silla. Y tuvimos la primera reunión de oración aquí, y estaban todos los separadores de las oficinas, así que era como que no se parecía en nada a esto. Y sin embargo, la fidelidad de Dios y el amor de Dios hicieron que hoy podamos estar aquí y llenos de gozo. Estamos viviendo un sueño de Dios. Tenemos nuestro corazón lleno de entusiasmo. Y si por ahí en un poquito decae, enseguida levantamos porque nos damos cuenta que Dios es el que va delante nuestro. Y eso hace que podamos volver a encontrar toda esa pasión, esa alegría de servir. Porque el servicio no es gratuito. El servicio tiene un costo y tiene un costo alto. A Jesús le costó la vida. Y nosotros, cuando servimos, tiene el costo del amor. Es un precio que tiene que ver con el amor que Dios pone en nuestros corazones. Servir por servir no es servir. Servir con el corazón es lo que significa, lo que tiene sentido, lo que Dios mira con agrado, lo que Dios hace que realmente Él quiera bendecir a la iglesia. Así que bueno, fíjense qué camino recorrido. Cuando yo lo veía, me emocioné. Me emocioné por varias cosas, pero me emocioné más que todo por la fidelidad de Dios. Y bueno, ustedes vieron que ahí ya comenzábamos un poco con los niños, teníamos grupo de hombres, grupo de mujeres, y empezamos con las actividades, con los programas. Y hoy tenemos mucho más, muchísimo más de cosas que hacemos, nos encanta hacer. Pero bueno, ahí tenemos un riesgo, por eso dice el título que una iglesia irresistible vive primero con el corazón. No es que no vamos a tener programas, no es que no vamos a hacer actividades, ni encuentros, ni campamentos, ni campañas. Sí, pero tenemos que fijarnos de estar en comunión con Dios.
para poder saber qué es lo que Él quiere para su iglesia. ¿Y qué puede pasar con nuestro corazón? ¿Por qué para Dios es tan importante el corazón? Fíjense, hay un pasaje en 1 Samuel que Dios le dice a Samuel que no mira el corazón, sino que mira, dice Jehová, no mira lo que mira el hombre, sino que mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. O sea, cuando Dios te está viendo, cuando Dios me está viendo a mí, está viendo nuestro corazón. Yo los veo a ustedes y el corazón de ustedes debe estar ahí, en alguna parte, en su intimidad. Yo no lo puedo ver, ninguno podemos ver el corazón del otro, pero Dios sí. Y entonces dice lo mismo, que Dios escudriña la mente y también prueba el corazón. Se fija si ese corazón es realmente un corazón que de verdad está dispuesto a amarlo y a seguirlo, si ese amor es genuino, si ese amor es sincero. Y si vemos que nos desviamos un poquito, si le perdimos el entusiasmo, si empezamos a hacer cosas por hacerlas y no nos paramos a tener un momento de agradecerle al Señor por lo que Él nos permite hacer, por la salud, por la fuerza, de buscarlo cada día. Es lo que el autor del libro llama el piloto automático. O sea, ponemos el piloto automático y ahí vamos yendo. Lo hacemos en nuestras vidas a veces, y como iglesia también es un riesgo que lo hagamos. Pero si nos damos cuenta que estamos de alguna manera corriendo demasiado por la vida, tenemos que fijarnos, ¿sí? Quizás no empezaron a mermar nuestros momentos de intimidad con el Señor. Eso lo tenemos que cuidar. Eso no sale, vivir con el corazón no es algo que sale así nomás. No es una casualidad, no es porque yo un día levanté la mano y me bauticé. No, eso lo tenemos que cuidar y vigilar siempre. Y después tener siempre en cuenta esto, el amor a Dios es lo primero. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Dios quiere nuestros corazones. La palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Y mira en tus ojos por mis caminos. O sea, hay una forma de poder vivir con el corazón primero, y es justamente entregando nuestro corazón. Porque la palabra dice, Jesús lo dijo, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si mi tesoro es ahorrar mucha plata y estoy pensando permanentemente en eso, ese es mi tesoro. Y ahí va a estar mi corazón, no va a estar con Jesús, va a estar con lo que a mí me preocupa, con lo que yo pongo en primer lugar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Es Jesús nuestro tesoro? Querida iglesia, querido hermano, ¿es Jesús nuestro tesoro? ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar en nuestras vidas? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que responder. Porque justamente la iglesia somos todos. Joana es iglesia, Vane es iglesia, Charlie es iglesia. ¿Hay alguno de aquí que no sea iglesia? Hay algunos que no son miembros de la iglesia, pero lo van a ser. Amén. Así que
Decirle a tu hermano de atrás, de adelante, de donde sea, vos sos iglesia. Bueno, todos somos iglesia. Así que aquí estamos. Todos nosotros somos iglesia. Si nuestras vidas, porque claro, no es que la iglesia sola va a vivir primero con el corazón y yo estoy en otra, no. Cada uno de nosotros reflejamos en la iglesia cómo está nuestro corazón, porque así es como actuamos, así es como pensamos, así es como son nuestras emociones. Y entonces, bueno, quiero decirles esto: si nosotros nos preocupamos, cada uno por su vida, no por la del vecino, sino por la nuestra, nosotros vamos a formar entre todos una iglesia irresistible a la que Dios le encanta bendecir. Así que les animo a ocuparse, es algo que el Señor está trabajando exactamente en mi vida, así que fíjense que no sigue trabajando con mi vida. Y la verdad es que me habló muchísimo durante estos días que estuve leyendo, porque justamente a veces le podemos perder el sentido a lo que estamos haciendo. Y hay 3 características que vamos a ir viendo en forma rápida. Hay 3 características que tienen las personas que viven con el corazón. La primera, ser rápidos para perdonar. ¡Wow! ¿Fácil? No me dicen por ahí. No es fácil. Pero fíjense, cuando nosotros decimos el Padre Nuestro, ¡wow! ¿Ustedes se fijaron lo que decimos? Que Él nos perdone, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, el perdón de Dios depende si vos ya perdonaste, si vos estás dispuesto a perdonar. Así que esto, pongámoslo en nuestro corazón. No es una posibilidad, no es que podemos elegir con perdonar o no. Esto es algo que es fundamental, aprender a perdonar. Y acá nos dice cuánto tiempo podemos estar enojados. Porque no es solamente, bueno, algún día me levanto y digo, tendría que perdonar a este hermano, o tendría que perdonar a mi papá, o tendría que perdonar a mi hijo. No es así. Lo que dice es, enójense. ¿Se puede enojar? Sí. Pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando estiramos el enojo, nos ponemos a tiro del enemigo como para que pueda hacernos algo. Mientras tanto, ¿hasta qué momento del día podemos estar enojados? O sea, la puesta del sol. Hasta el atardecer. O sea, el sol no se puede poner. Ya si se puso el sol, se terminó. Ya no hay más enojo. ¿Quién se anima a tomar este tip que nos deja la palabra? A ver, ¿alguien se anima a tomarlo para su vida? Bueno, algunos. Bueno, pero
si ustedes vieran los poquitos que levantaron la mano, creo que no. Y temblando. Bien, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque de esa manera nos sacamos la carga del resentimiento y del rencor. No lo llevamos en nuestras vidas y no pueden hacer en nuestros corazones raíces de amargura que después afectan a todos los que nos rodean. Entonces, más allá de que es solo hasta el atardecer, hasta que se pone el sol, también por amor a los que nos rodean, lo tenemos que hacer. Así que lo que nos dice la palabra es esto: si alguien nos hiere, si alguien nos produce dolor, si alguien nos hace enojar muchísimo o poquito, la palabra de Dios dice esto: perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. No hay ninguna variante, esa es la única que nos da la palabra. Así que bueno, a practicar, por lo menos anímense a practicar, animémonos a practicar. Bueno, el segundo es un poco más duro que el primero. Pensé que iba a ser más suave. Va en aumento la tuya. Dice que las personas que viven con el corazón tienen mayor capacidad para recibir corrección piadosa. Bueno, pero la palabra nos dice un poco más sobre esto. ¿A quién le gusta que lo corrijan? ¿Qué les parece cuando el pastor o la pastora nos dicen tengo que hablar con ustedes o con vos o con... Bien, si el líder o el facilitador o la facilitadora de nuestro grupo también nos hace una observación, ¿cómo nos cae eso? No parece que a nadie, una sola fue muy sincera, dijo, me cae mal. Bueno, la verdad que a nadie nos gusta. No es lo más que nos gusta, por ejemplo, que nos digan, pero qué bien que hiciste esto, ¿no? Eso es más. Pero cuando nos dicen que algo no está bien o no está como debería ser, bueno, no nos gusta. Y la palabra nos dice esto, que es lo que están ahí. El que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Rechazar la corrección, fíjense esto, es despreciarse a sí mismo. Atender a la reprensión es ganar entendimiento. El temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. Reconocer que nos equivocamos es sanador para nuestras propias vidas. Todos nos equivocamos. No hay nadie de nosotros acá que jamás se equivoque. Todos nos equivocamos. Cuando a mí alguna vez algún hermano o hermana me dice que la iglesia esto o la iglesia lo otro, yo siempre le digo, mira, la iglesia no es perfecta porque desde que yo estoy acá ya dejó de ser perfecta. Así que no somos perfectos, ninguno. Todos nos equivocamos. Lo importante es que si nosotros queremos sanar, si queremos crecer en sabiduría, si queremos crecer en intimidad con el Señor, ahí, si tenemos esa humildad de reconocerlo, dice que la humildad precede a la honra. Dios está siempre al lado del quebrantado, al lado del que está humillado delante de su presencia.
Él siempre está dispuesto a perdonar. Y nosotros somos una comunidad de personas que están rotas, de personas que se han equivocado, por eso necesitábamos de Dios en nuestras vidas. Por eso vinimos, y ese mismo perdón y ese mismo amor que nosotros recibimos también se lo damos al que se equivoca, porque al día siguiente nos podemos equivocar nosotros. Y eso es algo normal porque somos imperfectos, somos seres humanos. Y justamente dice la palabra, ciertamente, ustedes tenían mucha razón porque hasta la palabra lo dice, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, de hecho no es agradable, no es que parece, no es agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Y yo voy a tomar como un pequeño ejemplo de las Escrituras, muy pequeñito, el ejemplo de David. David era un salmista adorador, desde que era jovencito, su vida de comunión con el Señor era impecable. Y no solamente eso, sino que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, mejor corazón no podía tener. Sin embargo, se equivocó y feíto. Pero me llamó la atención cuando leí el pasaje, porque quería ver cómo había reaccionado. Dios mandó un profeta, así que si un profeta les golpea la puerta, bueno, no sé, pero a David el Señor le mandó un profeta. El profeta fue, él se había quedado con la esposa de uno de sus militares, porque bueno, ella había quedado embarazada y entonces tuvo que borrarlo al militar del mapa, y bueno, mentira, adulterio, bueno, nosotros podemos pensar lo que sea. Era el hombre conforme al corazón de Dios, pero todos podemos caer. Entonces, fue el profeta y él ni siquiera se daba por enterado, o sea, él era el rey y hizo lo que le parecía que podía hacer para tapar un poco la cuestión. Y entonces le contó una historia que no la voy a contar ahora, pero cuando le contó la historia de una ovejita que era la única que tenía este señor y el otro que tenía un montón de ovejas, le sacó esa ovejita. Entonces David se enojó tanto que dijo, yo tengo que ver a ese hombre, ese hombre es para matarlo. Bueno, por supuesto Natán le dijo, ese sos vos. Y así él se dio cuenta de lo que había hecho. Y cuando el profeta le dijo, no se enojó, no se ofendió, miren lo que dijo, he pecado contra el Señor, dice la palabra. Reconoció David ante Natán. No había vueltas, se había equivocado. He pecado contra el Señor. Pecar quiere decir equivocarse cuando tiramos al blanco, no pegarle donde tenemos que pegar. Entonces, David, por supuesto, iba a tener una disciplina, porque ese bebé que había nacido se enfermó. Y él se tiró de rodillas y oró, se postró, clamó al Señor. Y bueno, finalmente el Señor le había dicho que ese hijo no iba a vivir porque era fruto del pecado. Y entonces, bueno, un día él no se quería levantar, no comía, estaba ahí clamando al Señor. Cuando el niño murió, cuando el nene murió, él se levantó. Dice la palabra, fíjense qué actitud.
Él no le cuestionó a Dios porque no le tuvo misericordia, porque el nene no tenía la culpa, no le hizo ningún cuestionamiento. Dice, entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Esa fue la respuesta a esta situación. O sea, tenemos un ejemplo de un pecado grande, nosotros le ponemos grande, pero todos los pecados son pecados. Y podemos ver cómo David, con su corazón conforme al corazón de Dios, hizo lo que tenía que hacer. Fue a la casa de Dios y adoró para poder restablecer la comunión con el Padre, con el Señor. Uno de los salmos más conocidos es el Salmo 51, que justamente es como salmista y adorador. Cuando pasó esto, algún versículo les voy a leer. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Perdón. Y después le pide al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¿Qué les parece? Es un buen ejemplo para seguir, porque equivocarnos nos vamos a equivocar todos. Pero podemos tomar la actitud que nos vuelve a unir con nuestro papá. Bien, ¿este era fácil? Bueno, no quiero preguntarles... ¿Qué? ¿Cómo sigue? Sí. Bueno, está la número 3, no es tan compleja. Dice que una persona que vive primero con su corazón, vive voluntariamente una vida de entrega. Y bueno, y acá tenemos entonces como, por ejemplo, y también se los menciona así al pasar, David tenía una casa preciosa y le parecía que Dios necesitaba una casa también, un templo, un lugar para poner el arca que no fuera esa tienda de campaña donde estaba puesta. Y entonces, yo digo tienda de campaña, era una tienda, era el tabernáculo. Y entonces, ¿qué hizo? Le dijo al profeta lo que quería hacer, y esa noche Dios le habló al profeta y le dijo que él no iba a ser el que construyera el templo. ¿No les pasa a ustedes cuando alguien nos dice que no a algo, como que no nos cae muy bien? Yo veo las caritas de ustedes, son muy lindas las caritas, muy expresivas. Bueno, David no se enojó. ¿Saben qué hizo David? Porque le dijo que no, que él no iba a ser su hijo Salomón. Salomón, el nombre que Dios le dijo que le pusiera, quería decir amado por Dios. O sea que Dios lo amaba a Salomón y lo había elegido como el sucesor de David. Y ¿saben qué hizo? Él ya era muy grande, o sea, era un hombre ya mayor. Hizo una campaña, ¿vieron? De esas campañas como nos gusta hacer a nosotros, que podríamos hacer para nuestro templo. Pero lo que hizo David, en lugar de enojarse, de ofenderse, decir me dejó de lado, no tuvo en cuenta de que yo tengo el corazón conforme al de él, no dijo nada de eso. Hizo una campaña y juntaron
creo que era como 3.000 toneladas de oro, y no les puedo decir todo el resto que juntaron para que Salomón, cuando él ya le hubiera dejado el trono, porque él ya no iba a estar, pudiera edificar el templo. Estas actitudes honran a Dios. Estas actitudes son actitudes de entrega, son actitudes donde Dios se agrada, se complace, porque no siempre todo va a estar como nosotros queremos, pero el poder entregar hasta nuestros planes, nuestros proyectos, y creerle a Dios de que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Lo decimos de vuelta. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces ahí tenemos la entrega total. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que decimos, lo que hacemos, de nuestras decisiones, todo se lo podemos entregar a Él. Dice el Salmo 19, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. Pensar esos pensamientos que van a ser agradables a Dios. Después Dios ya preparó para nosotros obras buenas para que nosotros hagamos. Estar dispuestos a entregar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, entregar todo lo que nosotros podamos para que esas buenas obras puedan ser realizadas. Como un camino que nosotros vieron, como los juegos que vamos dando vuelta, y si ahí hay una buena obra la hacemos. Bueno, más o menos piénsenlo así, yo me lo imagino de esa manera. No vayan a decir que Erlinda dijo que había que jugar a las buenas obras, no, para nada. Pero bueno, Dios ya preparó cosas para nosotros, y siempre las cosas que Dios prepara son mejores, aunque en el momento nosotros pensemos que no, siempre lo que Dios nos promete lo cumple. Amén. Y muchas veces nos puede quedar ese temorcito. A ver, Señor, yo tengo ganas de hacer esto, pero ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Yo tengo que dejar todas las cosas que a mí me gustan para seguir a Dios. Hay un pasaje que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios quiere que nosotros podamos realizar nuestros sueños, pero les voy a decir un secreto que aprendí. Que realizar nuestros sueños es genial, pero realizar los sueños de Dios es increíble. Y no se lo olviden esto. Cuando nosotros estamos dispuestos a entregarle nuestra agenda y que Él interrumpa en nuestras vidas, y hoy salimos para este lugar, pero resulta que nos encontramos con otra persona que necesitaba que le hable, y esas son las cosas que Dios va poniendo en nuestra agenda. Si nosotros estamos dispuestos a entregar nuestros sueños, Él nos va a mostrar que sus sueños superaban en un montón los nuestros. Y nos vamos a dar cuenta de que tenemos un Dios increíble, grande, lleno de poder. Es asombroso las cosas que Él puede hacer. Entonces, deleitémonos en el Señor, busquemos su rostro. Es como que estemos enamorados, apasionados de hacer lo que Él nos pide, lo que Él nos pone en nuestro camino. Y dice que Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. No nos vamos a quedar sin tener aquellas cosas
que anhelamos. Pero Dios tiene un tiempo oportuno. Dios tiene un diseño para nuestras vidas que siempre es mejor que lo que nosotros pensamos. Y el otro pasaje dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. O sea, nosotros podemos trazar nuestro rumbo, pensar, bueno, tomamos esta decisión, pero pidámosle, te pido que corrijas mi caminar, que corrijas mis pasos. Si me estoy desviando, te pido que me lo muestres, que yo pueda entregarte mi vida y poder hacer no mi propósito, sino el que vos tenés para mi vida. Y hay una canción preciosa que se llama Ofrenda. Y yo le voy a pedir a las chicas, no sé quién está, si la podemos escuchar. Si la quieren cantar, la pueden cantar, pero por sobre todas las cosas pensemos. Hay 3 cosas que nos hacen ser reconocidos como personas que piden primero con su corazón. ¿Con cuál tengo inconveniente? ¿Puedo perdonar? ¿Tengo a alguien a quien perdonar que no perdoné? ¿Algo que me cuesta, que está en el fondo de mi corazón? Bueno, si no podés, si querés ayuda, bueno, acá tenemos nuestros pastores que seguramente con mucho gusto nos van a estar dando una mano, pero en nuestro corazón tenemos que decidir: sí, yo perdono. Y la siguiente, ¿cómo puedo hacer? Bueno, ahí practicar, decidirnos, tomar la corrección que se nos da. Tomar la corrección que se nos da. Yo he sido corregida muchas veces. Y el Señor también corrige, no solamente las personas. Créanme que el Señor corrige y corrige lindo. Pero lo hace con amor. Nunca van a recibir una corrección del Señor que no sea con amor. Pero es tan clara, que no podemos dejar de darnos cuenta. Y entregarle todo. Esa es la tercera clave. Animarnos a entregarle todo. A animarnos a caminar lo que Él nos indica. Animarnos a apasionarnos por Él. A buscar su rostro cada día. Tener su palabra para nuestro corazón. Eso es algo que nos va a ayudar a mantener nuestros corazones ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Mientras escuchamos la canción, si la quieren ir cantando, no hay ningún problema, pero pongámonos en oración delante del Señor y pongamos estas cosas delante de su presencia. Señor, me pasa esto. Señor, necesito esto. Me doy cuenta de esto. Y oramos cada uno en nuestro lugar. ¿Se animan?